Muy bien, pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esta reunión, por este tiempo. Hoy vamos a ver el pasaje de Hechos, capítulo 11, versículo 19 al versículo 26, si gusta acompañarme allá. Hechos, capítulo 11, versículo 19 al 26. Estamos llevando la serie Poder para Testificar. Es el estudio al libro de los Hechos. Si no me equivoco, es el tema número 29 ya. Entonces ahí vamos, hermanos. ¿Estamos ahí? Muy bien. Versículo 19 dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien, pues vamos a orar, poner en manos de Dios este tiempo y nuestras vidas, que la palabra que se impartía sea palabra del Señor y que ustedes reciban como buena tierra. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque somos tus hijos, Señor, y recibiremos la instrucción, Padre. Dame gracia en este momento, Señor. Danos gracias, Señor, para escucharla, Señor, atesorarla, pero no solamente eso, sino también procurar, Señor, ponerla por obra, instar, Señor, a que lo hagamos, Señor, a que te compartamos a ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y bendice a mis hermanos, Señor. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para dar un poquito un contexto, ¿verdad? Todo esto se desarrolla después, como dice en el versículo 19, dice que a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, muchos habían sido esparcidos. Bueno, esto lo hallamos en Hechos capítulo 8 del 1 al 3, ¿sí? Se los leo. Dice: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Sí, bueno. Saulo estaba de acuerdo. Dice: ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Entonces vemos que muchos creyentes en ese entonces fueron esparcidos. Principalmente aquí especifica la región de Judea y de Samaria, e iban predicando el evangelio, ¿sí? En el versículo 4 de ahí del capítulo 8 dice: pero a los creyentes que se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. ¿Cuántos se identifican con ellos? ¿Predicamos la palabra donde quiera que nosotros vayamos? Bueno, este es un llamado de atención, ¿no? Para todos nosotros. Vamos a ir viendo, no ignoremos todo lo que está pasando, ¿eh? Es el contexto hasta donde vamos a llegar nosotros. De ahí se habla de Felipe, un ejemplo también, que fue hasta la región de Samaria y allí predicó el evangelio. Cuando la iglesia estaba en Jerusalén y los apóstoles se enteraron de lo que estaba pasando en Samaria, entonces enviaron a Pedro y a Juan para confirmar y afirmar la obra del Señor en ese lugar. Sí,
Hechos 8, versículo 14 dice: cuando los apóstoles de Jerusalén, oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Después de esto, Felipe fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, sobre el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Sí? Allí es donde tiene la oportunidad de predicarle al etíope. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿dónde me puedo bautizar, no? Pues aquí veo unas aguas, ¿no? Se los leo, dice: mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. ¿Sí? Aquí vemos a otro que predicaba por el camino, ¿verdad? Aprovechaba cualquier oportunidad. Bueno, mientras tanto, mientras esto acontecía, pues Saulo seguía empecinado contra los discípulos del Señor, y no contento con perseguir a la iglesia en Jerusalén, solicitó cartas de las autoridades judías para las sinagogas en Damasco, porque algunos se habían ido allí precisamente a Damasco. ¿Y qué hacían los cristianos? Predicaban a donde quiera que iban. Entonces, ¿qué pasaba? Pues la iglesia aumentaba el número, definitivamente. Entonces, pues Saulo no estaba contento y pidió permiso a las autoridades para que le dieran cartas a las sinagogas de Damasco y traer apresados a Jerusalén. Pero el Señor tenía otros planes, ¿sí? En el capítulo 9, versículo 15 en adelante dice: pero el Señor le dijo a Ananías: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, todo esto ya lo hemos visto, es un recuento. La iglesia estaba pasando por todas estas situaciones. El perseguidor ahora se convierte, ¿verdad? Bueno, se volvió un férreo predicador de la palabra de Dios allí en Damasco, ¿sí? Y les comprobaba a los judíos con las escrituras que Jesús era el Mesías, por lo que procuraban matarle. Entonces, al enterarse los discípulos de esto, le ayudaron a escapar de Damasco, y de ahí Saulo se fue a Jerusalén. Bueno, ahí en Jerusalén, pues tenía una mala etiqueta, ¿no? Saulo era perseguidor de la iglesia, aunque ya había predicado unos años, pues a lo mejor era infiltrado. Entonces Bernabé, un hermano, un creyente, ahorita vamos a ver más de él, pues lo acogió y dio buena fe de él, dio testimonio de que él había sido un fiel predicador y lo presentó ante los apóstoles, y así que Saulo ahí andaba con los apóstoles. Sin embargo, pues definitivamente era una persona controversial, y por la manera que predicaba y debatía, los judíos griegos, es decir, aquellos judíos que tenían esta influencia griega, pues estaban molestos con él, y dice la palabra de Dios que procuraron matarle también. Así que en Damasco lo querían matar, se fue a Jerusalén, lo querían matar, así que pues dijeron, pues vete, ¿sí? Entonces lo mandaron hasta Tarso, a su tierra natal. Tarso, ¿tienes ya la imagen ahí? ¿Puedes poner un poquito la imagen, por favor, Juan? La diapositiva. Miren hasta dónde está Tarso y hasta dónde está Jerusalén. Sí lo mandaron lejos, ¿verdad? Ahora, lógicamente, está Jerusalén, arriba está Tarso. Entonces, lógicamente, pues entre más lejos de Judea, menos judíos hay, ¿no? Entonces, aparte Pablo necesitaba ir creciendo y fogueándose, ¿no?, en el evangelio. Entonces, bueno, todo esto estaba aconteciendo, hermanos, ¿sí? Mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pues Pedro visitó Lida, en donde curó a Eneas el paralítico, ¿se acuerdan?
Luego, estando en Lida, le fueron a llamar de Jope, donde resucitó a la discípula Dorcas, y se quedó a vivir allí un tiempo con un tal Simón el curtidor, ¿no? Luego fue mandado llamar a Cesarea por un centurión romano llamado Cornelio. Eso lo vimos las enseñanzas pasadas, ¿sí? Pedro consintió en ir con ellos debido a una visión que vio, una visión que Dios le mostró. Así que fue con ellos y comenzó a predicarles el evangelio también a los gentiles. Ojo, esto no se daba, eso no se estaba dando. De hecho, él dice, no saben lo difícil que es para mí entrar a la casa de un gentil. Sin embargo, bueno, Pedro confió en el Señor, les predicó el evangelio y mientras todavía hablaba, el Espíritu de Dios cayó sobre los gentiles, confirmando la obra de Dios sobre los gentiles. ¿Sí? Entonces, fueron tiempos bastante interesantes, ¿verdad? Choques culturales, pero definitivamente la mano de Dios estaba ahí, ¿sí? En Hechos capítulo 10, 44 dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues le oían hablar lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Entonces Pedro estuvo ahí un tiempo y volvió a Jerusalén. Esto con el motivo de confirmar a la iglesia y avisarles de lo que había acontecido. A pesar de que hubo reticencia, al final los judíos concluyeron de esta manera, los judíos creyentes obviamente, ¿no? Cuando oyeron los demás, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y recibir vida eterna. ¿Cuántos están contentos por esta afirmación, verdad? Nosotros estamos ahí, hermanos. Bueno, con todo esto que estaba pasando, ese es nuestro contexto, ese es a donde queremos llegar. Hechos capítulo 11, versículo 19, ¿sí? Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ok, como les decía, mientras ocurría todo esto, algunos discípulos se fueron más lejos. ¿Puedes poner otra vez la imagen, por favor? Ok, cuando empezaron a dispersarse, muchos se fueron un poquito lejos de Judea. Judea es más o menos la región que está alrededor de Jerusalén, ¿sí? Sí, si ve, Pablo quería ir a Damasco, o sea, son distancias lejanas, pero hasta cierto punto un tanto cerca, a comparación de estos otros hermanos que se fueron, dice, a Fenicia, que está un poquito más arriba, dice a Chipre, allá en la isla, y a Antioquía. Sí, estos se fueron más lejos. Como les mencionaba, entre más lejos de Judea, menos judíos. ¿Sí? Entonces, pero unos discípulos solo predicaban a judíos, no le predicaban a gentiles. Sin embargo, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos. Ellos no perdonaron a todos, ¿verdad? Entonces, ahora, los griegos que se mencionan aquí sí se mencionan específicamente que son gentiles, ¿sí? Porque se mencionan, por ejemplo, cuando hubo problemas en la iglesia de que las viudas de los gentiles, ¿sí se acuerdan? Bueno, a eso se refiere a judíos helenistas, o sea, a judíos que tenían influencia griega. Aquí los griegos son griegos, o sea, son extranjeros o bueno, ajenos a la nación de Israel. ¿Sí? Esto lo podemos ver por el contexto y por la palabra, ¿sí? Entonces, el evangelio es el mismo, el evangelio debe de ser predicado, debe de ser el mismo, ¿no? Dice Pablo que si predicamos otro evangelio, pues anatema, ¿no? O sea, el evangelio debe de ser predicado y debe de ser el mismo. Sin embargo,
no debemos ignorar que se deben de abordar muchos más aspectos con gente que no conoce nada del Señor, de la palabra del Señor, debido a su lejanía con la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, necesitas dar un contexto mucho más amplio, ¿verdad? Todos necesitan arrepentimiento, todos necesitan conocer el perdón de pecados, pero ni siquiera si alguien no tiene el entendimiento de qué es pecado, ¿cómo? No, pues Jesús te amó y vino a morir por ti. Ah, chido, pero yo no sé por qué alguien tiene que venir a morir por mí. ¿Sí me doy a entender? Entonces, voy a hablar un poquito de eso. Para el judío, quien tiene un contexto hebreo, el arrepentimiento significa retornar, volverse a la ley de Dios, ¿sí? En la mente del judío, cuando dicen arrepiéntanse, en la mente del judío viene esto. En cambio, para el gentil, el pensamiento es griego y arrepentimiento significa cambiar de manera de pensar, lo cual puede ser muy ambiguo, ¿sí? Porque cambiar de pensamiento no necesariamente te hace mejorar de condición. Yo puedo cambiar de idea, cambiar de pensamiento y no necesariamente estar bien. Cambia de pensamiento, pero vuélvete a la ley de Dios. ¿Sí estamos viendo esa diferencia? Otro ejemplo, para el judío, por ejemplo, pecar significa transgredir la ley, transgredir obviamente la ley de Dios, quebrantar el mandamiento del Señor. Cuando tú hablas de pecado, para ellos eso es lo que significa. Sin embargo, para el gentil significa errar en el blanco. Literalmente, o sea, no atinarle, no darle al punto. Bueno, esta definición no te dice nada de la gravedad que tiene el pecado en el ser humano y sus implicaciones. Porque ofender a alguien, pues bueno, ofendo a una persona, pero si ofendo a Dios, me mete en serios problemas, ¿verdad? Esto es para que entendamos un poquito cómo sí influye en nuestro contexto. Sí tiene que ver, el evangelio, repito, es el mismo, pero debemos de ser sabios y debemos de ser cautelosos, ¿sí? Que el Espíritu del Señor nos guíe a la hora de predicar el evangelio. Amén. Entonces, debemos de aplaudirle el labor a nuestros hermanos, ¿no? Que predicaron a los griegos allí en Antioquía, ¿sí? Porque podemos ver que Dios respaldó ese mensaje. En el versículo 21 de Hechos 11 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Vieron? O sea, el Señor estaba respaldando esa predicación. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Al escuchar entonces en Jerusalén lo que estaba pasando en Antioquía, la iglesia decidió mandar a Bernabé, así como mandaron a Pedro y Juan en Samaria, ¿se acuerdan? De la misma manera, así esta vez mandaron a Bernabé. Bernabé se alegró por lo que estaba pasando y animó allí a los creyentes que estaban escuchando la palabra de Dios. Ahora nosotros debemos de aprender de la iglesia, ¿sí? La iglesia de Jerusalén tenía la intención de preservar y de cuidar la palabra de Dios, que lo que se estuviera diciendo fuera correcto y que las personas que estaban recibiendo el mensaje lo estaban captando bien, porque esto se había inaugurado, hermanos. O sea, la puerta de los gentiles es un boom, ¿sí? Cultural. ¿Por qué? Porque los judíos guardaban tantas cosas, su vida era completamente distinta a lo que vivía un gentil. Entonces, estaban procediendo con cautela y con sabiduría. Entonces, estaban preocupados, por eso era necesario que se supervisara la obra que se estaba dando ahí. No podemos también ignorar que puede haber algún recelo en algunos de los hermanos judíos de decir, bueno, quién sabe que se está haciendo eso y hay conflictos con los gentiles. Pero sin duda la mano de Dios estaba en esa decisión de ir a confirmar qué es lo que estaba pasando allí. Ahora nosotros, como creyentes, también debemos de estar preocupados en qué está recibiendo nuestros hijos carnales, nuestros hijos en la carne o los hijos espirituales, es decir, de qué se están alimentando. La palabra del Señor está llegando correctamente y cómo la están recibiendo, ¿sí? Porque puedo decir algo, pero ¿me estás entendiendo o me estoy dando a explicar? Luego vamos a entender un montón de cosas que nunca se dijeron, que nunca se hablaron, y ahí nos andamos poniendo el pie unos a otros, ¿verdad? Entonces la responsabilidad de nosotros como padres o como gente que ha estado más tiempo, que tiene más conocimiento que el Señor le ha dado, bueno, ver por el alimento espiritual de los más pequeños.
de nuestros hijos. Amén. Versículo 23 dice, cuando llegó, es decir, Bernabé, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Muy bien, Bernabé, pues bueno, vamos a hablar un poquito de Bernabé. Ya se nos había mencionado anteriormente, ¿sí? En Hechos capítulo 4, versículo 36 al 37. Si gustan acompañarme ahí, por favor. Hechos 4, 36 al 37. Se los leo en la Biblia de las Américas. Dice, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Este Bernabé fue escogido y enviado para confirmar la obra del Señor allí en Antioquía. Vemos entonces que era una persona con testimonio, cuyo llamado era evidente para todos. El Señor y su Espíritu estaban con él, era un varón espiritual. Bueno, ¿qué podemos aprender de él? Enlisté unas características de este hermano amado. Si quiere ahorrar tiempo, ¿no? Diciendo palabras. Bueno, en primera, pues generoso, ¿verdad? Y estaba interesado por la obra del Señor. Este hermano fue movido en generosidad a vender un terreno y a dar todo el dinero a los apóstoles, quienes en ese entonces administraban los recursos espirituales y materiales, ¿sí? Nadie lo obligó, era un mover que estaba en ese entonces y todos empezaron a vender sus propiedades. Bueno, Bernabé quiso hacerlo y lo hizo de manera íntegra. ¿Por qué especifico eso? Bueno, porque hubieron otros que no lo hicieron de manera íntegra, ¿sí? Esa es otra característica de Bernabé, era una persona íntegra. Dice la palabra, él no sustrajo nada del monto de lo que vendió, como Ananías y Zafira, ¿verdad? Bueno, también podemos ver de Bernabé que tenía un buen juicio. Ahora, quienes son encomendados para un trabajo de suma importancia, como un supervisor, pues debes de asegurarte que sea una persona honrada, una persona preparada e instruida para que ejecute bien su labor. Bueno, Bernabé dio testimonio de ello, ¿sí? Él sabía discernir de la luz de las tinieblas. No por nada él fue quien dio buena fe de Saulo, ¿se acuerdan? En ese entonces tenía un pasado reprensible, entonces Bernabé fue y él supo discernir el corazón de Pablo, obviamente guiado por el Espíritu de Dios, pero él supo, no, él es de veras, ¿no? Entonces lo presentó a los discípulos. Dice la palabra también que era de buen corazón, es decir, Bernabé se regocijó al ver la obra del Señor en la vida de los gentiles. Sin embargo, pueden haber muchos que por envidia, al ver el trabajo y la prosperidad de su prójimo, no les cae, ¿no? No dicen, este hermano está prosperando, ¿no? Hasta quiero ponerle el pie. Qué feo es eso, ¿verdad? Bueno, aquí no se da, ¿verdad? Pero por sin duda, en dado caso, ¿no? No, debemos de guardarnos de eso. Debemos de guardar nuestro corazón y alegrarlos con los que se alegran, ¿verdad? Si al hermano le está yendo bien, pues gloria a Dios, ¿sí? Y procuremos también nosotros dar la mano en esos momentos. También dice la palabra que era de buena palabra, o sea, él tenía buen juicio y también estaba capacitado para comunicar un don a sus hermanos en Antioquía, así como lo hizo Pablo, o lo quería hacer Pablo a los romanos. En Romanos capítulo 1, versículo 11, dice, esto es Pablo, el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, dice, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Es decir,
para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Precisamente esa era la intención de Pablo y eso fue lo que fue a hacer Bernabé ahí en Antioquía, ¿sí? Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y fe. Esta es la descripción que hace la Biblia de él. Ahora, pregunta, ¿qué diría la Biblia de nosotros? Si hubiera un pasaje, un versículo ahí, ¿qué diría la Biblia de nosotros? Diría, él es un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y fe. O diría, es un varón y ya. No, pues con temor, ¿verdad? O sea, que él, o bueno, una mujer, ¿sí? Creo que todo esto es para que reflexionemos, hermanos, no es con ninguna mala intención. Reflexionemos, el Señor, ¿qué dice de mí? ¿Sí? Este hermano dio buen testimonio y la verdad, la vara está muy alta, ¿sí? Cuánto más si vemos al varón perfecto, ¿no? Pero es importante también ver a los hermanos, porque la Biblia también nos habla de ver a los hermanos. Pablo mismo decía, imítenme a mí porque yo soy como Cristo. Tener esos pantalones, por así decirlo, pero más allá de eso es porque él estaba seguro en quién había creído. Era el Señor mismo en la vida de Pablo y era el Señor mismo en la vida de Bernabé. ¿Sí? Así que no nos afanemos en cuestiones vanas y en apariencias, sino busquemos ser como el Señor. Amén. Versículo 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos allí en Antioquía. ¿Sí? Ahora, Bernabé estaba viendo la situación, o como dirían, ¿no? Checó el cuadro, ¿no? Vio cómo estaba la situación, vio que la gente estaba aceptando, recibiendo la palabra del Señor. Entonces dijo, wow, el Señor está haciendo algo aquí, algo tremendo, ¿no? Bueno, ¿a quién me traigo para acá, no? ¿Sí? Pues dice, bueno, Pablo, ¿dónde estará Pablo? Bueno, a Pablo lo mandaron lejos, ¿se acuerdan? Bueno, Antioquía era una ciudad romana, era una ciudad, dicen que era la tercera más importante, ¿sí? Entonces, para ese entonces, pues los judíos no tendrían tanta influencia ahí. Entonces no serían de gran estorbo en ese entonces. Digo, más adelante los judíos ahí van a dar dando lata, ¿no? Pero por lo visto, o sea, estamos hablando de sabiduría, ¿sí? Entonces, Bernabé dijo, me va a ser útil Saulo. Entonces, es lo que hizo. Yo creo que movido por el Espíritu de Dios, decidió ir en busca de su hermano Saulo. Entonces, ahora, ¿qué cree que hubiera pasado si Saulo se hubiera quedado en Jerusalén? El Esteban II, ¿no? O sea, la verdad es que para allá iba el asunto. A Esteban lo apedrearon por contender, por debatir, por predicar la palabra. Bueno, ya lo querían matar también ahí en Jerusalén. ¿Y qué hubiéramos tenido? Pues menos del 60%, ¿no? del Nuevo Testamento. Digo, el Señor se vale de los siervos, ¿no? Y Dios quiso usar a Pablo. Entonces, por algo, ¿no? Por algo se dio esta situación así. Entonces, Bernabé fue por Saulo, ¿sí? Además, la iglesia conocía el llamamiento de Pablo. Si se acuerdan, ahorita mencionamos qué es lo que Dios le dijo a Ananías. Instrumento escogido me es este para llevar mi mensaje a gentiles, ¿sí? Ahora, la puerta no se había abierto, o ahora sí que Pedro no había abierto la llave, ¿no? a los gentiles todavía. Eso fue previo, pero Dios ya había dado su profecía de que a los gentiles se le iba a dar ese mensaje, ¿sí? Entonces, fue por él para predicar. Dice en el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿sí? Ahí estuvieron
Bernabé y Saulo enseñando y pastoreando todo un año. Siendo una comunidad mayoritariamente gentil, era importante enseñar la palabra de manera eficaz y constante. Sí, como les mencionaba, el contexto, pues hay que enseñar del ABC. ¿Sí? Ellos no tenían ley, ellos no tenían muchas de esas cosas. Nosotros a lo mejor no lo podemos dimensionar o hasta cierto punto, pero nuestro contexto de vida es muy diferente. Por ejemplo, nosotros no somos en sí paganos. O sea, la Iglesia Católica, por ejemplo, pues nos instruye ciertos valores que están en la Biblia, ¿no? Obviamente, pues la idolatría, no estoy afirmando que la católica esté correcta. Lo que me refiero es que hay ciertos valores impregnados en nuestra sociedad, ¿sí? Como mexicanos, pongámosle, ¿no? Bueno, en ese entonces no. Por ejemplo, los griegos, pues era el politeístas, por ejemplo, adoraban a dioses perversos, ¿no? Entonces, el sistema de valores estaba patas para arriba, ¿no? Entonces, había que educar y había que enseñar arduamente y constantemente, ¿verdad? Ahora, cristianos, les llamaron cristianos, ¿verdad? Bueno, se asume o se cree que principalmente fueron los de afuera que les llamaron cristianos. No fue que, pues ¿cómo nos llamamos, no? Los cristianos, vamos a hacernos cristianos. No, o sea, eso se fue dando como burla, o se entiende que fue como burla, principalmente por varios aspectos que podemos encontrar en la Biblia. Por ejemplo, en Primera de Pedro 4:16, Pedro les dice: pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. ¿Sí? O sea, parece ser que el término cristiano era un término de burla, ¿sí? Los que siguen a Cristo, por así decirlo, o Cristos pequeños, ¿sí? Entonces Pedro los anima y dicen: si alguno lo tratan, lo demeritan, le dicen cristiano, o sea, se burlan de ustedes, no se avergüencen, ¿sí? También, por ejemplo, vemos al rey Herodes, cuando Pablo le está predicando, ¿sí? Él dice: por poco me persuades de ser cristiano. Es decir, también como si fuese una indignidad llamarse cristiano, ¿sí? En el versículo 28 del capítulo 26 de Hechos, así dice: y Agripa respondió a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. ¿Sí? Entonces, ahora estoy diciendo que no es bíblico o que está mal llamarnos así. No, por supuesto que no. Es importante y es curioso ver que los creyentes en la Biblia nunca se llamaron a sí mismos cristianos. Siempre fueron discípulos, siempre fueron santos, amados, ¿verdad? Pero bueno, podremos ahora entender nosotros, pues sí, somos seguidores de Cristo, pero muchas veces también debemos de entender el por qué se llamaban discípulos. Un discípulo tiene una connotación, es el seguidor del maestro, pero no es nada más un aprendiz que va 1 hora a la semana, ¿no? Es el que vivía con el maestro, es el que convivía con el maestro. Santos se llaman a los santos que están en tal región. Bueno, ¿qué implica que nos llamemos santos? ¿Verdad? ¿Sí? O que nos llamemos hermanos. Bueno, ¿qué implica que nos llamemos hermanos? Hay un lazo, un amor filial ahí, ¿sí? Entonces, a considerarlo nada más. Bueno, para concluir quisiera hacer 3 consideraciones. En primer lugar, la importancia de las Escrituras, ¿sí? La palabra de Dios debe de ser recibida, debe de ser escudriñada y meditada, compartida para que sea eficaz en la vida de las personas, ¿sí? De nada sirve una Biblia abierta en la sala de la casa, ¿verdad? Necesita recibirse. Cuando escuchamos el mensaje, uno lo recibe, es decir, yo acepto que el mensaje que está ahí, yo reconozco que el mensaje que está ahí proviene de Dios. Entonces entra la fe, entonces creo en Dios y entonces puedo acercarme al Señor y en humildad el Señor me irá revelando. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios desea que la meditemos, la escudriñemos y la compartamos, hermanos. Debemos de atender esto, debemos de compartir. ¿Qué hacían los primeros discípulos, lo que hemos visto hasta este momento? ¿Para dónde iban? ¿Qué hacían? Predicaban. Creo que es importante que atendamos esto, hermanos. ¿Sí? Ahora bien,
así como lo hacían los que eran dispersados por la persecución, iban compartiendo las buenas nuevas. Ahora nosotros tenemos todo el consejo de Dios en nuestras manos. ¿Cuánto más no vamos a andar compartiendo? ¿Sí? ¿O vamos a esperar a que nos persigan para empezar a compartir? Ya sin chance de leer, ya sin tiempo de estudio, ahí, me leí algo, pues no. Ahorita que tenemos la disposición, el tiempo y todas las facilidades que tenemos en nuestras circunstancias, pues atendamos, ¿verdad? Ahora, otro punto que quiero considerar es que entendamos acerca de lo que les mencionaba hace poquito, nuestro contexto de vida. Salud. Nuestro Dios es el único que sabe en plenitud todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Esto es un punto muy importante. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Dios nos conoce, ¿sí? Dios sabe cuál es nuestro contexto. Ahora déjenme hacerle una pregunta. ¿Nuestro pensamiento es hebreo o es griego? ¿Sí? ¿Quién sabe, no? Ya hasta esas alturas de la vida, pues quién sabe qué tanto cochinero, ¿no? O sea, nuestra cultura que ha acuñado, ¿no? Es una mezcla bastante densa. En Occidente, pues, está permeada la cultura griega, evidentemente, pero también posee ciertos valores judio-cristianos que lamentablemente el día de hoy también están tratando de deshacerse de ellos, ¿no? Así como la moral, la virtud, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, bueno, son anticuadas, ¿no? Lamentablemente. Generalizando, pues hay miles de años de pensamiento pagano sumándose cada día al ideal colectivo, por lo que es necesario que nosotros nos vayamos despojando de todo lo que nos estorbe el conocimiento del Señor, ¿sí? Muchas veces se nos hace fácil abrazar ciertas cosas, ¿no? Escuchamos algo, esto está padre, esto está chido, y nada que ver con las cosas del Señor. Entonces, es un llamado a que nos despojemos de todo eso que nos estorbe y que vayamos al conocimiento del Señor. Ahora, no estoy hablando de hacer una biblioteca mental, no, bueno, agarro una biblioteca mental y me voy llenando de conocimiento, sino de purificar nuestro pensamiento y nuestro razonamiento a través de la palabra de Dios y de vivir la palabra de Dios. ¿Sí? Como dice Salmo 119, versículo 9, dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Se da cuenta cómo el salmista atesora la palabra de Dios? Que sí es informativa, es decir, hay una información, hay un conocimiento, pero no se queda ahí, es para vivirla. Entonces, como les decía, Dios conoce nuestro contexto de vida. Conocía a Bernabé, a Saulo, a Pedro, nos conoce a nosotros. Entonces, Él sabe nuestras circunstancias, así que Él sabrá dónde ponernos en cada lugar, ¿sí? Pedro estaba por allá, Saulo estaba por allá, ¿verdad? Bernabé, pero todo se estaba orquestando y Dios estaba detrás de todo eso, así que tratemos de descansar en la soberanía de Dios, que Él para todo esto tiene un plan. ¿Lo cree? Y por último, ¿somos guiados por el Espíritu de Dios o por la carne? Circunstancialmente y por el contexto cultural, no había forma en que a los gentiles se les fuera enviado el mensaje de salvación. O sea, históricamente no se iba a dar de forma natural. Definitivamente tuvo que haber una intervención. El sesgo que había en ese entonces era demasiado pronunciado y las barreras estaban bien definidas. Definitivamente fue Dios quien intervino para hacer que en el corazón de los primeros discípulos que eran judíos hubiese luz suficiente para abrazar y amar a los gentiles con la misma intensidad que a sus hermanos judíos. Fue Dios quien mostró la visión a Pedro con Cornelio, ¿se acuerda? Y varias veces, porque al parecer el hermanito Pedro no agarraba, como que ese nombre Pedro, o sea, no es cierto, hermano. Pero así somos, ¿verdad? Somos testarudos y pero es el Señor el que trata con nosotros, ¿sí? Fue Dios quien llevó a Felipe al desierto, ¿se acuerdan? No fue por decisión de Felipe, fue Dios. Lo llevó al desierto y lo llevó a Samaria. Fue Dios quien respaldó la palabra de los discípulos de Chipre y de Cirene, allí en Antioquía. Ahora,
Si nos movemos en la carne, pues no vamos a ubicar el mover del Espíritu de Dios. Necesitamos mirar al cielo en humildad y entrar en comunión con el Señor y rogarle que nos permita obrar de acuerdo a su mover. Ahora, no estoy hablando de ser sensacionales, o sea, ¿cuál es el mover del Espíritu? No, y andar temblando. Lo que me refiero es que el Señor viva a través de nosotros y que nosotros vivamos en el Espíritu. Que sea el Señor que nos muestre por dónde, cuándo, cómo, por qué. ¿Sí? Tal vez no lo entendamos todo o queramos ser muy específicos. A lo que voy es estar conectados con el Señor. Porque sinceramente a lo mejor Pedro no conocía, no sabía lo que iba a pasar después, pero él decidió obedecer. Él estaba en el Señor, él estaba orando al Señor cuando Dios lo llamó. ¿Sí? Entonces, hermanos, que sea el Señor quien nos muestre y que no nos extraviemos al rato. Andamos peleando entre nosotros por cosas vanas, por cosas superficiales. Porque, por ejemplo, ¿qué pasó cuando Pedro llegó a dar el informe a Jerusalén? Lo primero que le dijeron es: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea, obviaron todo lo demás, pero ellos se centraron en eso. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, que no nos pase de esa manera. Al final Dios tuvo misericordia. Y al final concibieron y dijeron: sí, es cierto, Dios ha hablado a los gentiles y alcanzan salvación. Pero no nos perdamos, hermanos, y no seamos estorbo para el mover del Señor. Hay algo muy evidente, ¿no? Y creo que no necesitamos ser profetas ni muy letrados, que el Señor está moviendo a nuestra congregación en particular a algo en específico, ¿sí? La palabra del Señor. Tenemos una serie que se llama Viviendo la Palabra, ¿sí? Es evidente que Dios nos está moviendo para allá. El Señor ha hablado a nuestras autoridades en la iglesia, ¿sí? Bueno, atendamos. Si nosotros no atendemos, si nosotros no estamos en el mover del Espíritu, pues el Señor va a hacer su voluntad, ¿sí? Nosotros no estorbamos en sí la voluntad del Señor. Él va a hacer su obra, pero ¿usted va a ser parte de eso o lo va a ver de lejos? Y va a decir: me hubiera gustado ser partícipe de esto, meter mis manos y que el Señor me usara, pero me quedé clavado en cosas superficiales, en cosas vanas y no atendí. Entonces, seamos como Bernabé, cuyos ojos eran espirituales y discernía las cosas espirituales. Pablo dice en 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Probablemente los discípulos de Chipre y de Cirene, quienes compartieron el mensaje a los gentiles, a lo mejor ni siquiera habían escuchado el testimonio de Pedro, porque no especifica cronológicamente cuándo se dio. Ellos simplemente a lo mejor fueron y predicaron el evangelio a los gentiles porque Dios los llevó a eso. A lo mejor y les llegó la noticia de que Pedro ya había predicado a los gentiles. Pero sea así o no, ellos estaban siendo guiados por el Señor, ¿sí? Ellos estaban siendo guiados por el Señor. Dios respaldó su labor, que ante todo pronóstico no podía haber sido así, pero sus ojos eran espirituales y estaban conectados al mover de Dios. Entonces, hermanos, debemos estudiar su palabra, purificar nuestros pensamientos con la palabra y nuestro corazón en la obediencia a ella. Prediquémosla, compartamos el pan a todos para que ninguno perezca. Que el Señor sigue obrando y lo seguirá haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Que seamos parte entonces de la obra del Señor. Esto dependerá mucho de las respuestas que le demos, porque el llamado ha sido evidente, ¿sí? Yo lo dije y lo hemos escuchado cada miércoles, lo escuchamos los domingos. Dios está hablando, ¿sí? Entonces, atendamos, hermanos. Oremos al Señor para que su gracia y su misericordia nos llene y
recordemos que el Señor nos alcanzó a nosotros, gentiles. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras tu corazón, Señor. Tú deseas volvernos a ti y crecer, Señor. Definitivamente tú nos conoces, Señor. Sabes nuestras deficiencias y carencias, Padre. Pero para ti no hay nada imposible, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos uses, Señor. Uses nuestras manos, nuestro corazón, Señor. Somos tuyos, Padre. Tú nos compraste, Padre. Necesitamos de tu gracia, Señor. Necesitamos de ti, Padre, que tú nos instruyas. No queremos hacerlo en la carne, Señor, porque nuestro juicio puede variar, Señor, pero tú nos puedes dar luz, Señor. Tú puedes iluminar nuestros ojos para hacer conforme a tu voluntad, Señor, conforme a lo que tú quieres, y no sea como nosotros, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice esta congregación. Que seas glorificado en medio de nosotros, Padre. Queremos atender, Señor, el llamado. Queremos atender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Sé bendecido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos darle un fuerte aplauso a nuestro Dios?